Seguimos bajando y nos encontramos en las lesiones del hombro. El hombro se refiere a la articulación glenohumeral, ¿no es cierto? Entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Entonces, vamos con la luxación del hombro. Hay muchos tipos de luxación de hombro. Puede ser, las dos más comunes son estas. Esta es normal, ¿no? La articulación entre la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero, el acromion arriba, la apófisis coracoides por delante. Esta es la luxación anterior, en la cual la cabeza del húmero se va hacia adelante y, si se dan cuenta, se ubica debajo de la apófisis coracoides. Por eso que estas luxaciones anteriores también le llaman subcoracoideas. O podría irse hacia atrás, que sería una luxación posterior. Entonces, esta es una luxación anterior y esta es una luxación posterior. Bien, la luxación anterior, vean en el subtítulo acá, es la más frecuente de todas, prácticamente el 95%. Luego el 5%, el 4.9% ya es la posterior. Y existe una superior, que es muy rara, que para que ocurra tendría que fracturar el acromion, ¿no? Y son situaciones ya muy complejas, que es muy raro. Pero en todo caso, la más común es esta de acá, la forma anterior. Típico de jóvenes, por caídas se caen sobre la mano, sosteniendo sobre la mano, el golpe impacta en el carpo, se traslada al antebrazo, al radio, no se rompe el radio, pasa al codo, el codo aguanta, no se luxa, pasa al húmero, el húmero está duro, no se rompe, y el golpe estalla en el hombro. Y en vez de generar una fractura, porque la persona está joven, está con el hueso fuerte, se luxa, ¿cierto? Ese es el mecanismo, por caída sobre la palma de la mano. Ahora, usualmente esta forma de caída no es cualquier caída, no es que uno se caiga hacia adelante. Si uno se cae hacia adelante, lo más probable es que tenga una fractura de coles o de escafoides. Usualmente las caídas son de costado o hacia atrás, ¿no? O de costado o hacia atrás. Por ejemplo, una cosa así, que voy a representar así, el dibujito para... No se ría, ¿eh? No se ría. Ahí está. Muy bien. Se cae sobre el piso y vean en qué posición está su miembro superior. Está en abducción. El mecanismo de caída suele ser en abducción y a veces en extensión, es decir, el miembro superior, el hombro hacia atrás. Por eso les digo, caídas hacia el costado o caídas hacia atrás. Es uno de los mecanismos sobre los cuales suele luxarse. Lo otro es que están parados así en el metro, en el subte, en el metropolitano, ¿no? Colgados, y frena bruscamente. Su cuerpo se va y se queda su bracito. Se puede luxar. Nadando, tal vez en un movimiento muy brusco, ¿no? Nunca se han metido a nadar y se meten a la piscina. Podrían. Así hay muchas situaciones, pero si se dan cuenta, la mayoría es en personas jóvenes. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto de acá. Es típico de jóvenes y la caída suele ser en abducción o en extensión, o juntos. No es exclusivo, pero es el mecanismo más común. Bueno, ya saben por qué se le llama subcoracoidea, ¿no? Porque se ubica debajo de la apófisis coracoides, como están viendo en la segunda imagen. La luxación posterior, lo que estoy borrando decía abducción y extensión, ¿no? Del hombro, por supuesto. La luxación posterior es menos frecuente, pero en todo caso deben recordar que es característico de las convulsiones, con V, ¿ya? De las convulsiones. Crisis epilépticas, ¿no? Está convulsionando la persona y en esa convulsión el hombro se le va para atrás. Es muy raro. Pero acuérdense de ese datito de las crisis convulsivas. La clínica de la luxación del hombro es DDD, como prácticamente todas las luxaciones. Dolor, disfunción y deformidad. Nuevamente, lo que caracteriza las luxaciones es la deformidad, ¿cierto? El signo de la charretera, el signo del hachazo deltoideo. ¿Qué es el signo de la charretera? Es esta deformación que estamos viendo acá. No es es como un hundimiento, ¿no? Un hundimiento en la zona lateral del hombro. No es el hundimiento que
ocurría en la zona superior del hombro, que era de la luxación de clavícula. Acá es al costado. Y le quita esa forma redonda que normalmente le da el deltoides, como están viendo acá. Esa zona es redondita por el deltoides. Como acá se ve hundido, en cambio, como acá se ve hundido, es como si le hubieran metido hacha. Por eso le dicen hachazo deltoideo también. No confundan pseudocharretera de luxación de clavícula con charretera o charreta de luxación de hombro. ¿Sí? Si le toman su radiografía, van a ver una imagen similar. El hundimiento está en esta zona. Acá, esta es la parte vacía y esto es lo que se ve como deformidad. Siempre la deformidad es lo que caracteriza las luxaciones. ¿Bien? Ahora, la luxación de hombro anterior, estamos hablando de la anterior, que es la más frecuente, tiene como complicaciones inmediatas principalmente a la lesión del nervio axilar. Cuando la cabeza del húmero se va hacia adelante, vean cómo puede comprimir, lesionar al nervio axilar, que luego va por debajo, es el nervio circunflejo, y ya está. Por cierto, anatomía, ¿a quién inerva el nervio axilar? Entre otros músculos pequeños, al deltoides, ¿no? Al deltoides. Entonces, evidentemente, no solo por la luxación, sino por una mala inervación, el axilar no va a haber buena abducción del miembro superior, ¿no? Porque el deltoides abduce junto con el supraespinoso. Y bueno, duele, ¿no? Se lesiona el nervio axilar. El nervio axilar o circunflejo, vamos a poner el otro nombre acá, porque podría venirle con ese nombre. Y por supuesto la arteria circunfleja que lo acompaña. Arteria, nervios circunflejos. Pero no es la única complicación. No es la única complicación de la luxación de hombro. Existen también otras complicaciones como la lesión de Bankart y la lesión de Hill-Sachs. Y aquí tenemos un gráfico bastante simpático que los explica. Ahí está. Esta es una visión superior. Estamos viendo el hombro desde arriba, ¿no? Como si estuviéramos mirando desde el techo. Esta es la cavidad glenoidea, la glena, y esto es el húmero, la cabeza del húmero. Evidentemente, este es el trocánter menor o troquín, y este es el trocánter mayor o troquíter, ¿cierto? La luxación del hombro hacia la parte anterior es básicamente un movimiento en esta dirección, lo voy a poner de azul, hacia adelante, pero no es que se va solo hacia adelante, va hacia adelante rotando también, haciendo este giro de la flecha roja. ¿Lo notan? Es una rotación y en ese proceso de rotación, ¡pum!, se va hacia adelante. Esa es la forma como se luxa. Entonces, en ese movimiento que hace la cabeza del húmero, rotando y hacia adelante, puede lesionar este cachito de acá, que es el borde de la cavidad glenoidea. No olviden que la glena, mírenlo arriba, miren la imagen de arriba, ese rodete está cubierto por cartílago. Ese cartílago, por eso está de otro color, celestito, eso es el cartílago que está rodeando acá, por todo el borde. Al moverse el húmero al rotar o irse hacia adelante, puede romper este pedacito que se llama el labrum, que es el borde de la cavidad glenoidea, y lo rompe. Miren, ahí está. Se ha salido. Lesión de Bankart que se ha desplazado incluso. Aquí solo se ha desprendido, no está como en la parte inferior, ven, pegadito. Aquí se ha despegado y aquí se desplazó. Y lo otro es que en ese mismo movimiento hacia adelante y rotando, puede lesionar la misma cabeza del húmero. La cabeza del húmero tiene esta parte hundida, ¿no?, cóncava, que justo cuando frota también con el borde de la cavidad glenoidea puede romperse, puede generar un daño. Ahí están viendo, ¿no? Esa es la lesión de Hill-Sachs. Hill-Sachs. La lesión de Hill-Sachs, que incluso se puede enganchar, ¿no?, en esa concavidad. Entonces, ¿cómo reconocen cuál es cuál? Cuando se compromete, porque puede despegarse, puede desplazarse, qué sé yo. Cuando se compromete el borde de la cavidad glenoidea, es la lesión de Bankart. Y yo le digo, mi mnemotecnia siempre ha sido con B de Bankart, ay, se me va el color, con B de Bankart y con B de borde.
Bankart, borde. Borde de la glena, borde de la cavidad glenoidea, que específicamente es el labrum. ¿Ok? Y cuando se compromete la cabeza del húmero, viene desde el húmero, que es esta zona de acá, viene a ser la lesión de Hill-Sachs, con H de húmero, H de Hill-Sachs. Húmero, obviamente la cabeza. Bien, listo. Esas son las complicaciones frecuentes de las lesiones de Hill-Sachs, perdón, de las lesiones del hombro, de la luxación del hombro. De hecho, esta lesión de Bankart y la de Hill-Sachs incluso a veces pueden ocurrir no tanto por la luxación, sino por la reducción, cuando se reduce, cuando se regresa a su lugar a la fuerza, pueden terminar fracturando. Incluso puede haber fracturas de la cavidad glenoidea, puede haber fracturas del cuello, del mismo húmero, etcétera, pero ya son complicaciones mucho más raras y más complejas, ¿no? Recuerden esto, y lo más preguntado siempre es la lesión del nervio axilar. La luxación posterior también puede generar lesión del nervio axilar, de hecho con bastante frecuencia. Pero bueno, la anterior es más común, ¿no? Listo. El tratamiento de la luxación de hombros sigue la misma secuencia, como todas las luxaciones, es reducción, inmovilización y rehabilitación. Ahora, la reducción es clave acá y debe hacerse de forma precoz, lo más pronto posible. Hay muchas maniobras, las maniobras características, la maniobra hipocrática, la maniobra de Kocher, Stimson, Hartl, etc. Un montón de maniobras. De hecho, una de las formas más comunes de reducir ha sido esta, ¿no? Y todavía se hace, la maniobra hipocrática. Solo que es medio tosco, ¿no? Grosero y traumático a veces. Pero es lo que se suele hacer. ¿Qué está haciendo? Ha abducido, ha separado el miembro superior y lo está traccionando. Una forma más civilizada de hacer esta maniobra, que por cierto es la maniobra hipocrática y es de las que se hacían desde tiempos inmemoriales. Hoy en día al menos ya pues no le meten su zapato acá en la axila, sino un poquito más civilizado con una sábana. Alguien hace contratracción. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo. ¿Qué están haciendo acá? Están abduciendo y están traccionando. El concepto termina siendo muy similar. Y de hecho son las formas más comunes de hacerlo, de reducir. No necesariamente la mejor. La mejor técnica va a ser aquella en la cual el que reduce está más entrenado. Si alguien está entrenado en hacer Kocher y lo hace bien, que lo reduzca con Kocher. Aquí no hay una recomendación, esta es la mejor. No, no es la mejor. Pero lo más común, lo más usado, lo más realizado es esto de acá. Paciente en decúbito supino. Decúbito supino. Supino es cuando el pecho manda, ¿no? Cuando el pecho da hacia el sol, hacia arriba, es supinación. Cuando el pecho da hacia el piso, con P de piso, es prono. P de piso, P de prono. S de sol, S de supinación. Hacia arriba, supinación, hacia abajo, pronación. Bueno, en ambos casos acá el paciente está echadito, ¿no? Boca arriba, así que está en supinación, en decúbito supino. Se abduce y se tracciona. ¿Ok? No es la única maniobra. Al paciente, si quieren, lo pueden sentar y poner en una silla. Es válido. Y el borde de la silla va acá y el brazo cuelga por un bordecito. Maniobra de Hartl. O sea, hay muchas formas. Esta es otra, que es parecido al de la silla. El paciente ya también en decúbito prono, ¿no? En pronación, con el miembro superior abducido, flexionado hacia adelante, le cuelgan un peso. Acá le ponen unos 3, 4, 5 kilos, dependiendo de la masa muscular del paciente. Y lo relajan, lo tranquilizan al paciente y le ponen ese pesito por unos 15 minutos a 30 minutos. Va a ir soltando los músculos, relajando el miembro superior y por el propio peso, clac, en algún momento regresa el húmero a su lugar. Maniobra de Stimson. Esta es la famosa maniobra de Stimson. ¿Ok? Más frecuente, esta de acá. Lo que más se hace. Independientemente de la maniobra que vayan a usar, porque hay muchas más, ¿cuál es el concepto de reducir una luxación de hombro? Es abducir y traccionar, ¿no? Luego, como dice el texto, inmovilizar.
Hay que inmovilizar con un cabestrillo y ya saben que la inmovilización aproximada en miembros superiores es de 3 a 4 semanas. Más que esto, riesgo de que trae de rigidez articular, ¿no? Y tiene que haber luego rehabilitación, una rápida y pronta rehabilitación. Entonces, reducir, inmovilizar y rehabilitar. Ya saben, independientemente de la maniobra que vayan a usar, prácticamente la abducción y la tracción son los componentes básicos de una luxación de hombro. Listo. Sencillo, ¿verdad? Entonces vamos bajando. Entonces, clavícula, hombro. Otra lesión de hombro, no de la articulación en sí, corresponde a la lesión del manguito. Perdón. Otra forma de reducir el hombro corresponde a la maniobra de Kocher, que para muchos es una maniobra que asegura la reducción. El problema es que durante los movimientos de Kocher puede haber lesiones, fracturas o incluso complicaciones que a veces pueden ser más severas que la misma luxación, que generan rigidez. La maniobra de Kocher consiste en, miren, con el codo flexionado y levemente abducido. Hay una leve abducción del brazo, del hombrito, y el codo se flexiona. Siempre, ese es el concepto clave, siempre se mantiene la tracción. Traccionan, traccionan, traccionan. Luego hacen una rotación externa. Se rota hacia afuera. Traccionando hacen rotación externa. Y luego de la rotación externa hacen una aducción, aproximan el codo hacia el pecho. Y finalmente hacen una rotación interna del hombro. Y termina en esa posición y en esa posición lo inmovilizan. Siempre están traccionando, la tracción no se suelta. Manteniendo la tracción, rotan hacia afuera el miembro superior, luego aproximan el codo hacia el tórax y luego rotan hacia adentro. Lo pueden practicar. Aquí se agrega un concepto adicional, que es la rotación externa, que de hecho es un movimiento que muchos hacen para poder reducir también. Incluso podrían agregar a la abducción-tracción cierto grado de rotación externa también, que se suele hacer. ¿Okay? Entonces, este es lo que se agrega, lo característico de Kocher, la rotación externa. Bien, el problema de Kocher es que puede traer lesiones similares a las de Bankart, a las de Hill-Sachs, fracturas asociadas, mayor dolor, etc. Pero para muchos es la forma más efectiva de reducir. Ya no olviden que lo ideal, lo indicado es aquello en lo cual el reductor, el médico que está atendiendo, esté más entrenado. Bien, listo. Esto con la luxación del hombro. Otra lesión de la zona del hombro que no es precisamente de la articulación es la lesión del manguito rotador. Ahora, la lesión del manguito rotador, para empezar, recuerden cuáles son los componentes del manguito de los rotadores. Es de la cara anterior y es de la cara posterior, ¿no es cierto? De la escápula. Viendo la cara posterior, este es el supraespinoso, luego tienen al infraespinoso, luego tienen al redondo, a los redondos, redondo menor, redondo mayor, ¿no es cierto? Muy bien. Y por delante al subescapular. Bueno. La lesión del manguito de los rotadores más frecuente corresponde a la lesión, a la rotura del supraespinoso. Supraespinoso. Y el supraespinoso es este músculo que está acá arriba, el superior, que se inserta en el húmero y inicia la abducción. Aquí se ve claramente en la parte anterior, ¿no? Ahí se inserta
iniciando la abducción, los primeros grados, la separación, ¿verdad? Que después es completada por el deltoides. Pero este de acá, este tendón del supraespinoso es el que más se lesiona. No es el único, puede haber lesión del subescapular, puede haber lesión de la porción larga del bíceps, que no es parte del manguito rotador precisamente, pero está en la zona. Puede haber lesiones parecidas que corresponden a la bursitis, a los síndromes de pinzamiento, etcétera. Pero esta rotura del manguito rotador a nivel del supraespinoso es de lo más característico. ¿Ok? Puede ser una simple tendinitis, una inflamación, a veces incluso por causas virales, ¿no? Entonces, la rotura del tendón del manguito de los rotadores, del supraespinoso, es lo más frecuente. Y la clínica característica del supraespinoso. Y la clínica característica va a ser la limitación, la dificultad para abducir. Limitación a la abducción. ¿Bien? Listo, se abduce el paciente con dificultad. La inflamación de la bursa, que es esta bolsa de vaina sinovial con líquido que genera una amortiguación para que el acromion no lo esté comprimiendo, a veces se inflama y también puede generar una clínica similar. De hecho, a veces da un síndrome de pinzamiento cuando el acromion aplasta, etc. Y da la misma clínica. Pero acuérdense esto, la limitación a la abducción. Caso clínico común, albañil o alguien que hace esfuerzos, que levanta pesos con fuerza y que su abducción es muy forzada o levanta mucho peso, o se van al gimnasio de frente y agarran las pesas y quieren hacer abducción levantando sus 30 kilos de golpe, les puede romper el tendón. ¿Ok? Listo. Lesión del manguito de los rotadores.